Francisco Burgoa y bienvenidos a este podcast en donde hablamos temas de comercio exterior, aduanas, tendencias comerciales, derecho. Y el día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos al doctor Armando Melgoza Rivera, que me permito presentar. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, estudios de doctorado en la Universidad Panamericana y es autor del libro Procedimientos Aduaneros, articulista de las revistas Estrategia Aduanera, Foro Jurídico, IDC, Excelencia Profesional y del diario El Financiero. Miembro fundador del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior, CENCOMEX, miembro del International Network of Custom Universities, INCU, socio director del despacho MFB, despacho miembro del Networking UCNCS, socio del área de comercio exterior y aduanas, conferencista a nivel nacional sobre temas de comercio exterior y derecho aduanero, así como profesor de estas materias en diversas universidades del país, como la Universidad del Sureste de Oaxaca, Universidad Latinoamericana, Universidad Simón Bolívar y el Instituto Universitario de Karen. Doctor, bienvenido a este podcast en donde vamos a hablar el día de hoy acerca de la regularización de activo. Bienvenido y lo escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, el tema que les quiero plantear y platicar, que no va en el sentido sencillo de decir regularicemos, ¿no? Muchos de los que están escuchándonos sabrán cómo se regularizará, tendremos un A3 y pues parecía algo muy sencillo. Sin embargo, desde hace algunos años a la fecha, esta famosa regla, y me voy a concentrar en la 251, ¿no? Sin meternos al tema de temporales, que es otra historia, encontramos cuando la autoridad lleva a cabo auditorías, donde desde hace algunos años no solo el gobierno federal, sino autoridades coordinadas, es decir, los estados, se han dado cuenta que las empresas en temas de activo fijo tienen un gran problema, tienen una dolencia que no la han corregido y que siguen encontrando podríamos decir, una mina de oro, porque son impuestos, son sanciones que están cobrando y normalmente son cantidades muy fuertes. Todo lo cual, si nos ubicamos en la primera fracción de esta 251, es decir, lo regularizáramos antes de que venga la autoridad, pues es una historia muy sencilla, donde pues voy, le doy mis valores a la autoridad, voy a la aduana, no tengo que presentarla, pago mi IVA, prácticamente cuando estamos hablando de activa fijo, no hay contribuciones al comercio exterior más que el IVA, y pues bueno, tendré un pedimento donde ya le di su acta de nacimiento a mi maquinaria y se acabó. El problema viene cuando yo exactamente no tengo eso y todo parte de una facultad de comprobación. ¿Qué sucede? Tenemos aquí varios puntos, desde empresas transnacionales muy grandes que tienen hasta gerencias que se denominan de activo fijo y que por el nombre diríamos, pues esa área debe de tener todo, y resulta que esa área pues tiene una buena cronología de decir, sí, la máquina tal se encuentra en tal lugar, ya se le hizo un mantenimiento, y le queda tanto de vida, se tiene información muy interesante de la vida de la máquina, pero lo más importante que es los documentos, no los tienen. Y ni siquiera uno, muchas veces ni siquiera algo que pueda decirnos cómo está esa máquina ahí. Ya empiezan ahí los problemas. En un segundo caso tenemos documentos, pero que están mal emitidos. Y no solo hablando de importación, porque hay muchas de estas máquinas, que México lamentablemente no es un país que fabrique máquinas, entonces en un gran porcentaje vienen del extranjero, pero igual yo no las importé, se las compré a alguien que las importó, ¿no? Venta de primera mano, y doy por descontado que yo no me tengo que meter en el mundo del comercio exterior porque yo no soy importador, yo soy un productor nacional de algún otro bien, yo compré mis máquinas en México y pues no necesito enfrascarme en esos temas, y pues error grave, porque al final del día yo tendría que cumplir, si bien es cierto, no con un pedimento, pues sí tengo que tener una factura, un CFDI, con requisitos específicos que tienen que ver con comercio exterior, como el número de pedimento, la aduana por la que entró, la fecha por la que entró. Y entonces de ahí empezamos donde muchos de ese requisito tan simple no se cumple. Y aquí viene el tema luego del fiscalista y el aduanero, porque el fiscalista dice, bueno, pues el efecto sería, según los términos de la legislación tributaria, que no sea deducible. Diríamos, ok, pero el problema es que no solo es que no se haga deducible,
sino que la autoridad dice, pues no tienes un documento que cumpla con requisitos, en consecuencia yo no lo puedo valorar. Y entonces no tenemos cómo acreditar la legal estancia, tenencia de ese bien en México. Y todo esto ahorita vamos a llegar a ver cuál es el gran problema y las soluciones que podemos encontrar que no están ni en la legislación ordinaria y lamentablemente ni en criterios jurisprudenciales. Son temas que hemos llevado nosotros a cabo y que la idea de esta plática es dárselos a conocer y pues que muchos igual vean si le encuentran sentido, que a nosotros nos ha resultado, y de ahí pues muchos colegas lo puedan estar haciendo o se acerquen a los abogados que los puedan asesorar para efecto de que no caigan en una situación que se presenta en estos temas. Ya Sí, entonces llega la autoridad. Dime, dime. ¿Quieres decir algo o no? sin duda planteas en un escenario muy interesante en donde está la máquina y bueno, pues la misma empresa dicen, no tenemos nada de información acerca de ellos, ¿qué vamos a hacer? Y por otro lado, el escenario en donde llega la auditoría y llegan y ven la mercancía y dicen, ¿y dónde están los documentos de esto? ¿No? Son dos escenarios distintos que al final del día el resultado es hay que regularizar esa mercancía. Lo que Totalmente. hemos también y que conocemos es, en ocasiones también existe esa parte en donde a las máquinas ya les ponen una placa y graban sobre la placa el número de pedimento. Entonces, es muy interesante. Entonces, ya ante estos escenarios, las recomendaciones que tú das, cómo, porque es importante lo que mencionas, son empresas muy grandes que le invierten demasiado, tienen hasta un departamento, y cómo puede ser posible que no tengan los documentos, ¿no? Sí, y es algo que te asombra, ¿no? Porque al final diríamos, ok, si estamos en una empresa pequeña, dirías, ok, pues una sola persona tiene que hacer todo, pues es difícil, pero cuando ves que hay áreas que por su nombre presumiríamos que deben de tener mayor información, y entonces aquí viene también un tema donde al contador, ¿no? Le enseñaron que los documentos se guardan 5 años. Y entonces dicen, pues son 5 años, ya no los necesito. A los que nos dedicamos al comercio exterior y que aparte lo vivimos es pues sí, pero vamos a ponernos la cachucha de la autoridad, es decir, el 67 del Código Fiscal de la Federación claramente dice, las facultades caducan a los 5 años. Nada más que viene un tema, si nos ponemos en los zapatos de la autoridad, yo cómo sé que esa máquina que tú tienes trabajando ya tiene 20 años. Lamentablemente sabemos que afuera hay personas que no hacen las cosas de forma correcta y la autoridad pues, le tenemos que dar la razón, tiene que ponerse en esa postura de decir, pues yo no sé si realmente la importaste o la compraste de forma legal o la introdujiste de forma indebida al país, ¿no? Ya tiene que presumir, lamentablemente, la parte mala y entonces es donde, si tenemos una máquina de 20 años, pues tenemos que tener papeles desde hace 20 años. Que la pregunta del empresario o la manifestación del empresario es oye, pero a mí no me puedes obligar a cumplir con la legislación de hace 20 años. Y aquí el tema es que no te preocupes. La legislación exactamente de hace 30, 40 años, en este punto es la misma. Una factura con estos requisitos y no ha cambiado. Entonces ni siquiera podemos argumentar una retroactividad en perjuicio, porque no es que tuviéramos que acreditar, lo que la autoridad nos dice es, preséntame una factura o preséntame un pedimento de hace 50 años, es que lo tienes, y que tenga una relación, o sea que esto se relacione con esto. Si no lo tienes, pues yo lo voy a presumir. Y aquí viene el problema más grave. Si yo no lo puedo acreditar, muchos lo que hacen es presentarle el valor a la autoridad y decirle, oye, yo considero que este es el valor. Sin meternos a depreciación, que igual ya puede ser cero, ¿no? Ya nos comimos todo el valor, sino simplemente en base a un avalúo o de corredor público, como nos lo establece el reglamento del Código Fiscal, permitir que la autoridad nos dé un valor. Cuando nosotros damos el valor, pues bueno, tenemos algo en cierta forma cierto, pero no todas las autoridades lo toman. Dicen, no, a mí no me gustó tu valor, porque yo ya me estaba sintiendo el dinero en las manos y pues tu valor de 1 millón de pesos no me gusta. Y la autoridad lo que hace, igual que nos toca en el tema de su evaluación, pues agarra y nos compara con máquinas actuales, con una tecnología muchísimo más eficiente, más moderna, y pues tenemos casos en los que una máquina que viéndonos moderados igual puede tener un valor de 1 millón, si la compráramos usada en el mercado el día de hoy, y ellos compran con una máquina de 40 millones. Y el problema es que conforme a la ley aduanera, que eso será otro tema para platicar, pues lo que nos dice la legislación es te voy a aplicar el 70% sobre el valor de la mercancía. Oye, pero no omití contribuciones, no soy tan mal contribuyente.
porque si nos ponemos en un análisis de qué es peor, omitir o no omitir, pues yo creo que todos contestarían, no, pues es más grave omitir contribuciones, pero en nuestra materia lamentablemente es peor no omitir, porque en este caso la ley contempla un tema donde no te preocupes, no hay omisiones al respecto, te voy a imponer una multa del 70% sobre el valor de la mercancía en lugar del 70% sobre la contribución omitida. Y entonces aquí viene un gran problema. Oye, ¿cómo voy a pagar 28 millones de pesos en el ejemplo que acabo de comentar de algo que ya tiene un valor de 1 millón y eso por medio concedértela, ¿no? Autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Cuál es la postura que hemos tomado que no se encuentra ni en la doctrina, ni en criterios, ni en ninguna parte de la legislación? Que nosotros podemos controvertir esa resolución, es decir, ya inició la autoridad sus facultades, yo quiero regularizar, porque si yo no solicito la regularización, voy a perder esa máquina, además de las sanciones que tengan que pagar. Entonces diga la autoridad, manifiesto mi intención de regularizar. Perfecto, empiezan a correr los plazos para que la autoridad me confirme o yo le dé los valores de las multas a pagar. Pero aquí viene el tema donde la autoridad me dice, bueno, el valor que yo quiero que pagues de multas son 28 millones. Y entonces estamos que hay un PAMA, que es un procedimiento, y dentro del PAMA iniciamos un nuevo procedimiento, que sería el de regularización, en el cual va a emitirse un oficio que es susceptible de controvertirse, pero a través de un amparo indirecto, que sería un medio extraordinario de defensa. Aquí lo más importante en estos asuntos es el capítulo de procedencia. Muchos juzgados, si no se trabaja con el capítulo de procedencia, lo que dicen es no, esto es vete a un juicio de nulidad por resolución definitiva y controviértela ya. Le dices, no, no aplica ese principio como abogados de definitividad, porque exactamente estamos en un procedimiento, dentro de un procedimiento, y es una de las excepciones que nos contempla la norma. ¿Y qué es lo que se busca pelear en este tipo de juicios? El consiento que no tengo papeles, consiento, yo mismo solicité regularizar mi situación, quiero corregirla, pero no estoy de acuerdo con los valores que me da la autoridad. Y entonces mi controversia se va a basar única y exclusivamente a esos valores. Yo no quiero pagar sobre 28, yo quiero pagar sobre de 1. ¿Cuáles son temas importantes al respecto? Vámonos al tema muy sencillo del 73 de la ley aduanera. Oye, los elementos que tomaste autoridad para equipararme como una mercancía similar, ¿se cumplen o no se cumplen? Uno de los puntos que a mí más me gustan en esa disposición es el que sean comercialmente intercambiables, porque la autoridad normalmente cuando nos compara con mercancías similares se basa a fracción arancelaria, origen, ¿no? Y cantidades en algunos de los casos. Pero al final del día no se va lo más importante que son ciertas características y que comercialmente sean intercambiables, ya ahí está el punto. Es un tema de hacer mucho énfasis, mucho seguimiento, porque no es algo común, no es algo que se haya estudiado mucho al día de hoy, pero que da buenos resultados, donde al final del día lo que buscamos es dame una cantidad que sea asequible para el empresario y que al final del día podamos regresarnos a la conclusión de la regularización con valores que podamos pagar y pues obviamente el PAM al final del día se cierra donde yo ya presenté un pedimento pagando mis contribuciones. Bueno, aparte de mi IVA, que ese será un tema financiero solamente, pero las multas sería el más complicado en este tema. Actualmente, bueno, pues estamos en el año 2025 para que nuestro público vea la temporalidad del programa. Y bueno, pues estamos viendo muchas acciones por parte del gobierno en el tema de auditorías, más revisiones en aduanas. El tema por parte de los importadores, ¿cuál es ahorita el sentimiento? ¿Están buscando más la regularización? La autoridad estaba haciendo más auditorías, buscando también lo mismo. En este momento, ¿cómo se encuentra ese tema? Mira, realmente y lamentablemente a las empresas que ya les pasó, ya entendieron el tema, ya han empezado a regularizar su situación, ¿no? Empezar a auditarse a efecto de que antes de que la autoridad los encuentre, pues les salga más barato esta situación, pero lamentablemente a la par, cuando alguien le platica esta situación a alguien que ya no digamos importador, sino ni siquiera que no se dedica al comercio exterior, pues realmente caen en saco roto. Si no, eso no pasa. Esas cantidades monstruosas no existen. Y pues lamentablemente, y aquí es un punto interesante, cuando dicen abogados que igual no se dedican a nuestras materias, dicen esto lo ganamos en la corte por excesividad, por muchos conceptos, dices,
lamentablemente la Corte ya ha resuelto a favor en el sentido de confirmar que esas sanciones son constitucionales y pues realmente no se va a resolver por ese sentido. No quiere decir que ya no hagamos nada, son temas que seguimos peleando desde hace 20 años, seguiremos peleando, así se ha conformado el derecho, pero al día de hoy es de esa manera. Entonces, cruzarnos y pensar que se va a resolver por un sentido de excesividad, con la complejidad que puede conllevar ese concepto, no va a ser, es más bien es el tomar los caminos. Pero todavía seguimos con esta historia de los empresarios que todavía dicen, a mí no me pasa. Y en el a mí no me pasa, pues lamentablemente, pues se enfrentan a una situación donde los tiempos, no es lo mismo regularizar una máquina hoy, posiblemente en otro mes regularizamos otra, es decir, con los tiempos que el flujo lo permita, a que de un día para otro tengamos que tomar una decisión donde el capital que se cuente pues no va a ser suficiente y donde el riesgo de la empresa prácticamente está en juego, porque al final del día, si no regularizamos, pues todo eso va a pasar a propiedad del fisco federal, Es que la correcto. autoridad normalmente nunca se lo quiere llevar, pero aún así, con el crédito que nos van a poner, porque ahora va a ser el valor de la mercancía ante la imposibilidad de que no pasó a propiedad del fisco federal, pues bueno, ya el negocio está cerrado y con las implicaciones penales que esto puede llevar. Lo que preguntan mucho los importadores y las empresas que fabrican mercancía, o sea, fabricantes, productores, me cayó la auditoría, los tengo aquí. Ahorita en este momento, ¿puedo hacer la regularización o tengo que esperar a que termine la auditoría? Siempre preguntan lo mismo y para que ya esté por fin aclarada esa respuesta, si nos pudieras ayudar. Sí, pero antes de bueno, la respuesta es sí se puede. De hecho, la regla 251 nos da dos momentos. Antes de que la autoridad lo descubra o cuando la autoridad nos descubrió y ya inició las facultades. Y lo puedo solicitar hasta antes de que se emita la resolución definitiva del PAMA. En la práctica sabemos que tiene 4 meses la autoridad y que normalmente se toma sus 4 meses, pero lo importante es no dejarlo, obviamente, a los 4 meses, porque la autoridad tampoco tiene un plazo de decir, pues me voy a esperar hasta el último día, lo puede hacer al siguiente mes o a la siguiente semana, bueno, pasando los plazos de cómputo de pruebas y alegatos que nos otorga la ley aduanera, pero lo puede hacer posteriormente a eso en cualquier momento. Ahora sí que ahí sí puede aplicar su principio de inmediatez, que normalmente no respeta, ¿no? Pero en estos casos sí lo podemos hacer, pero que es algo bien importante saber, es que si no tenemos la certeza en ese momento de qué tengo o cómo lo tengo, nuestra recomendación es no presentes nada. Mejor ir a la autoridad. Déjame revisarlo, quién sabe dónde los dejaron. Mejor se revisan y en su caso se voltea uno con el proveedor, si es un proveedor nacional, y decirle, oye, tu factura está mal expedida, vamos a corregirla. Oye, fíjate que aquí, pues los datos no están muy claros, vamos a tener una certeza para efecto de no generar un problema adicional de los que ya tengamos. Y antes de presentar documentación o ya presentándola, saber la estrategia a seguir. ¿Por qué? Porque muchas veces se voltean con agentes aduanales que no están acostumbrados al tema de regularización y en este caso en particular, porque aparte están en la operación diaria. Muchas veces igual no es que el desconocimiento, hay agentes aduanales que lo conocen, pero dicen, oye, tengo ahorita cargamentos y pues vas formado, ¿no? En mi fila de operaciones, por ello es que yo lo necesito mañana. Y el agente aduanal va a decir, pues mira, con el dolor de mi corazón, pero ahorita no te puedo atender. Entonces es hasta el tema del agente aduanal platicarlo, decir, oye, tú eres mi agente de confianza. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero en 2 semanas. Perfecto, me espero. Oye, no, la verdad, no es algo que a mí me guste porque yo tengo mis ideas al respecto, porque hasta el tema de qué documentación voy a presentar, me voy a autofacturar, voy a presentar una factura de quién, se generan situaciones donde diferentes ideas, y obviamente no podemos obligar a la gente aduanal a decirlo, lo tienes que hacer así. Lo que tenemos es sentarnos y decir, oye, a ver, la forma que hemos trabajado es de esta manera. ¿Te convence? ¿Es correcto para ti? Sí, perfecto. Y ya vamos estableciendo un camino para que los plazos no nos ganen y podamos hacer todo en orden. Sí, sin duda es todo un tema y todo un reto la regularización del activo fijo. Para el público y la comunidad aduanera que nos están viendo en este momento y tienen un tema de este tipo, ¿cómo pueden ellos contactarte a ti eh, para que los ayudes y les des la asesoría para que puedan salir adelante
en este tipo de cosas que uno no las anda buscando, ¿no? Pero son situaciones que por la misma operación a veces se presenta. Cómo pueden contratar tus servicios? ¿Cómo pueden llegar a ti para una asesoría? Perfecto, bien, varios canales. Mi teléfono directo, que es el 5512-9530-51. El teléfono de la oficina, que es el 5208-3265. Nuestra página de internet, que es www.mfbdebueno.com.mx. Y mi correo, que es amelgoza, con z, @ m de mamá, f de foco, b de bueno.com.mx. Y de ahí, ya sea que alguien del equipo, algún gerente, otro socio o yo, los atenderemos con mucho gusto. Doctor Armando Melgoza, pues es un gusto tenerlo con nosotros. Le agradecemos todo el tiempo y para toda la comunidad aduanera, ya saben cómo realizar la regularización de activos y si tienen alguna situación de este tipo, ya saben cómo contactarlo. Doctor, muchas gracias y a todo nuestro público, gracias por su tiempo que nos dan el día de hoy. Gracias. Gracias.